Entonces, vean, vamos a recapitular antes de comenzar con los ejercicios porque no quiero que se me hagan, eh, no quiero que se me hagan perder, ¿verdad? Ayer mismo hemos visto lo que son los triángulos. Los triángulos habíamos dicho que es una porción limitada por tres rectas en un plano. Este es un ejemplo básico de un triángulo, este que tenemos acá. Este que tenemos acá. Los triángulos se clasifican de acuerdo a su longitud, o sea, la medida de los ángulos, y de acuerdo a los ángulos que también tiene, ¿verdad? A la longitud de los ángulos y a la longitud de los lados, ¿verdad? Entonces, eso lo habíamos visto con ustedes. La primera clasificación que colocamos acá es por sus lados. Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen sus lados iguales. O sea, los tres lados son iguales. Ya habíamos colocado algunos ejemplos. Por ejemplo, 2 centímetros, 2 centímetros. Y 2 centímetros, si se diera un triángulo con esas longitudes de los lados, todos los lados miden lo mismo. Entonces decimos que es un triángulo equilátero. El triángulo isósceles, ¿cuál es? Es aquel en donde los dos lados son iguales. Por ejemplo, habíamos dicho, si tenemos este, que mide 4 centímetros, tenemos este, que mide 4 centímetros, y tenemos uno diferente, que sería este, entonces es un triángulo isósceles, porque lo único que se necesita son dos lados iguales para hacer un triángulo isósceles. O sea, tienen que medir lo mismo cada uno de esos dos lados. El triángulo escaleno es aquel en donde todos los lados son diferentes. Por ejemplo, 10, 8 y 5. Si llegásemos a tener un triángulo donde los lados son prácticamente diferentes, todos, entonces es un triángulo escaleno. Eso es de acuerdo por sus lados, de acuerdo a cuánto miden esos lados, ¿sí? Pero hay otra clasificación, es de acuerdo a sus ángulos o por sus ángulos. ¿Cómo sería este? Ah, bueno, es bien simple. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y habíamos visto con ustedes cuando vimos el tema de ángulos, que el ángulo recto es aquel que tiene o mide 90 grados. Esa es la condición. Tienen que medir 90 grados, ¿verdad? Esa era la condición. El triángulo recto es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y el ángulo recto mide 90 grados. Por eso aquí habíamos colocado la simbología, o se colocó la simbología, y cuando ustedes encuentren la simbología de un cuadrado en una esquinita de cualquier triángulo, entonces quiere decir que es un ángulo recto. El triángulo acutángulo habíamos visto que es aquel que sus tres ángulos son agudos, o sea, los tres ángulos miden exactamente lo mismo, ¿sí? Pero en este caso yo había dicho, puede ser un ángulo en donde miden los ángulos lo mismo, pero podría darse otro caso, podría ser diferente, que este sea de 30, este sea de 50, este sea de 70 y este sea de 60, ¿verdad? Hay varias combinaciones, pero es aquel en donde los ángulos miden menos de 90 grados. Recuerden que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, pero más de 0 grados, ¿verdad? Y el triángulo obtusángulo es el que mide un ángulo obtuso, ¿verdad? Es aquel que tiene un ángulo obtuso, y en este caso el ángulo obtuso está entre 90 grados y 180 grados, el ángulo obtuso. Un ejemplo podría ser este, donde el ángulo mide 120 grados. Y si tenemos un triángulo donde mide 120 grados, eso quiere decir de que es un ángulo obtuso. Estamos recapitulando. Hasta aquí nos habíamos quedado. Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes vayan viendo. Yo espero que se logre ver bien la pantalla. Me dicen, por favor, si se logra ver bien. ¿Todos logran ver esta página? ¿Sí? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí se mira. Muy bien. Vamos a trabajar con esto. El primer problema nos dice,
Ángulos complementarios, suplementarios. ¿Cuál es la medida del ángulo X? ¿Cuánto mide X? Los ángulos pueden no estar dibujados a escala, o sea, la medida tal vez no está a escala, pero ¿cuánto mide el ángulo X? Recuerdan que los ángulos, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Es complementario o es suplementario? ¿Y cuánto mide el ángulo X? ¿Alguien que me diga? 31 grados. Vamos a ver si es correcto. Por aquí 30. Vamos a ver, vamos a comprobar. Muy bien, claro que sí, mide 31 grados. ¿Y cómo? Pues según la gráfica es un ángulo complementario. Y los ángulos complementarios son aquellos en donde la suma total es 180 grados, o sea, dos ángulos rectos. Entonces aquí al sumar se tiene que dar 180 grados. ¿Y cómo supo la respuesta? Porque ¿cuánto me falta para llegar a 180 grados? Si tengo 149, pues 31. Muy bien, felicito a la señorita que contestó. Perfecto. Muy bien, Kimberly. Vamos con el siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Este. Los ángulos no pueden estar dibujados a escala. A ver, ¿cuánto mide X? A ver, ¿cuánto mide X? Mira la gráfica. Vamos a ver, dice, ¿quién es el que el que contestó? Vamos a ver, revisar. Gabriel, dice son 54. Quería ver qué nos da. Muy bien, Gabriel. ¿Cómo sabemos que es 54? Vean esta figura que está aquí, donde está mi mouse, es un cuadradito. Está diciendo que ese es un ángulo recto. Ahí nos da como que la pista, ¿verdad? Nos da la pista de resolver el problema. Nos está diciendo que ese es un ángulo recto. Por lo tanto, el ángulo recto, sabemos de que pues, es 90 grados. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 90 si ya tengo 36? Y muy bien, el jovencito dijo que es 54, porque 54 más 36 me da 90. Perfecto. ¿Sí? Lo único que hicieron acá fue girar la figura, la giraron, pero es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Muy bien, Gabriel. Perfecto. Vamos con el siguiente. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo X? Los ángulos no pueden estar dibujados a escala. ¿Cuánto tiene que valer X? ¿Cuánto vale X? A ver, a ver, están respondiendo. Gabriel y Kimberly, 139. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este es un ángulo complementario. La suma de los dos tiene que dar sí o sí 180 grados. Tengo 41. ¿Cuánto me falta para 180? Falta, dicen los dos comentitos, 139 nos hace falta. Vamos a ver. Muy bien, Gabriel. Usted fue el que contestó primero, entonces, muy bien, Gabriel. Entonces, sí, son 139 grados. Ya, porque 139 más 41 me da 180 grados. Que al final forma un ángulo complementario, ¿verdad? Solo está girada la figura, solo está girada la figura, pero es prácticamente. Y vamos con el último. ¿Cuál es la medida del ángulo X? ¿Cuánto mide X? ¿Alguien que me diga? Merlin dice 14. A ver, ¿cómo llegó a la conclusión? Nuevamente, miren aquí la figura que está acá. Si ustedes logran ver la figura, es un cuadrado, ¿verdad? Y entonces en este cuadrado me está diciendo de que es un ángulo recto, o sea, de 90 grados. A ver, si es de 90 grados, nosotros sabemos que entonces el total es 90.
90 menos los 76 que tenemos, ¿cuánto nos da? 90 menos 76 nos da como resultado 14. Entonces vamos a colocar 14, que fue lo que dijo Kimber. Muy bien, Kimber. ¿Verdad? El resultado es 14. Y Gabriel, por favor, hay que analizar un poquito más el problema, ¿verdad? Porque no era 21, era 14. Es 14, porque 14 más 76 me da como resultado 90. Entonces ahí estaríamos con la resolución. Y el trabajo está excelente, ¿verdad? Si se dan cuenta, no es complicado el trabajar con ángulos complementarios y suplementarios. Al final, recuerden que los ángulos complementarios y suplementarios es la suma de dos ángulos. Pero los complementarios me dicen que tiene que ser la suma de 90 grados. Y los suplementarios, 180 grados. Muy bien. Ahí está perfecto. Tenemos la nota completa. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el último ejercicio y con eso vamos a culminar. Eh, Aquí está el último ejercicio. Dice, completa la siguiente tabla para clasificar los triángulos como escaleno o isósceles. A ver, según la figura, dice que este lado mide 3, este lado mide 2 y este lado mide 2. ¿Este es un triángulo escaleno o isósceles? A ver, un triángulo escaleno o isósceles. A ver qué dicen. Aquí el mensaje dice que es isósceles. Isósceles. El segundo, ¿qué será? ¿Un triángulo escaleno o isósceles? Segundo, ¿es un triángulo escaleno o isósceles? Escaleno. ¿Quién contestó? Contestó Donovan, muy bien. Dice que es escaleno. Y el último, ¿será escaleno o isósceles? El último, ¿será escaleno o isósceles? Escaleno. Bueno, vamos a probar con escaleno. Y vamos a ver qué dice. Muy buen trabajo. Perfecto, los felicito. Ahí está. Está bien. Vamos con el siguiente. Dice, tenemos que clasificar los triángulos con equilátero y no equilátero. A ver, el primero, ¿será equilátero o no equilátero? No equilátero. Vamos a dejarle como no equilátero. El segundo, ¿es equilátero o no equilátero? ¿Qué dicen ustedes? Sí, dice Kimberly. Sí, es equilátero. Y el último, ¿es equilátero o no equilátero? ¿Último? No. Vamos a probar. Muy bien, Kimberly. Usted resolvió los tres de una vez. Perfecto. Vamos con el siguiente. Dice, clasifica los triángulos a partir de la longitud de sus lados. Por sus lados. Este tipo de triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. ¿Qué dicen ustedes? Isósceles. Dice Kimberly. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo con Kimberly? ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Nadie? ¿Alguien más que esté de acuerdo? Muy bien, ellos dicen que sí. Entonces, isósceles, ¿verdad? Todo lo que lo marcó Kimberly, sí. Entonces, muy bien, perfecto. Y vamos con el último y con eso culminamos. A ver, dice, completa la siguiente tabla para clasificar los triángulos como equilátero o no equilátero. El primero, ¿será equilátero o no equilátero? Sí, ya lo hicimos, creo yo. A ver, alguien que me diga, ¿primero es equilátero o no equilátero? No dice. El segundo, sí, dice. Muy bien. ¿Y el último? ¿Qué será?
¿Equilátero o no equilátero? No equilátero. Muy bien. Perfecto. Tenemos muy buena, muy buena percepción de los temas, ¿verdad? Porque se ve que sí, sí comprendieron bien el tema. Vamos a ver si tenemos una última actividad. Nos da todavía tiempo.